y cada mañana por esta su emisora Bendición 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Como todos los días, pues, quienes tienen el especial agrado de servirles con mucho cariño, con mucho amor, en la gerencia general, Oscar Rebolledo Fuente, en los controles, nuestro querido Dieguito Bogado, y ante estos micrófonos, Isabel Palacios y el pastor Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes, cuando son las 6:07 de la mañana. Hoy ya 19 de enero del 2015, Cátedra Bíblica llega a ustedes gracias a la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Recordándoles que para la mensajería de texto tenemos el 0412-636-9658 y para llamadas tenemos el 0239 992-5655 para que ustedes desde sus casas, desde donde estén allí, puedan sintonizarnos, puedan opinar e interactuar con nosotros. Bueno, buenos días, pastor, feliz inicio de semana, que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Buenos días, hermana Isabel, buenos días para todos los que en esta mañana nos sintonizan a través del espacio Cátedra Bíblica por 92.7, felices, contentos de poder estar aquí, asumiendo pues una vez más el compromiso sobre el cual Dios, por su gracia, solamente nos ha puesto. Bueno, sí, aquí dispuestos a seguir avanzando en la orientación bíblica, los temas que hemos venido conversando a través de este año. Y bueno, dispuestos hoy a iniciar con otro tema, ya que usualmente dedicamos una semana para cada tema, hermana Isabel. Así es. Y bueno, la semana pasada estuvimos cubriendo el prólogo al Evangelio de Lucas. Esta semana obviamente necesitamos dar inicio a otro tema. Amén, gloria a Dios. Usted nos dice entonces a dónde nos ubicamos. Bueno, vamos a Primera de Timoteo, al capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el verso 7. Vamos a hablar acerca del propósito de Dios para salvación. Vamos a tratar ese tema esta semana. El propósito de Dios es para salvación. Queremos pues compartir con ustedes este asunto y queremos invitarles con cuaderno en la mano, con lápiz, con todos los auxiliares posibles y por supuesto con la Biblia y el corazón abierto. Estudiemos juntos. Amén. Pastor, algunos saludos que tenemos pendientes, gloria al nombre del Señor. Aquí sí, antes de empezar el programa, para que no haya... Las hermanas de Efesios 2:20, las fuera de orden de Efesios 2:20, estuvieron el día sábado. Lo de fuera de orden, ustedes saben que es por afecto, es por cariño. Estuvieron el día sábado visitando allá los hermanos privados de libertad en Yare 2, y bueno, queremos enviar un cordial saludo a toda la congregación allá. ¿Cuál es el nombre de la congregación allá? Alfa. La congregación Alfa, allá los hermanos Alfa, gloria al nombre del Señor. Vaya nuestro saludo más sincero, más sentido, deseando pues que el poder de Dios esté siempre activo en favor de ustedes, para que sus casos, sus situaciones estén siendo procesadas y por supuesto para que tengan una relación más profunda con Dios. Pero en especial al pastor César Echenique, que se encuentra ya en la penitenciaría de Yare 2. Vaya pues nuestro saludo. Ya tendrán ocasión tal vez de seguir interactuando, seguir compartiendo con nosotros y bueno, amén, darnos su visión acerca de aquella visita por allá en Yare 2. Amén, gloria a Dios. Así es. Bueno, también desde aquí yo me uno a ese saludo y allá pues pudimos ver que es un hombre entregado a la obra del Señor allá, un hombre con un corazón muy dispuesto, y que el Señor siga haciendo su obra en él para que siga guiando
a esos a quien el Señor ha puesto a que Él pastoree dentro de ese lugar. Amén, gloria a Dios. Amén, por supuesto que sí. Bueno, entonces nos ubicamos en 1 de Timoteo 2:7, ¿no? Capítulo 2, versículo 3 hasta el 7. 3, ok. Bueno, leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice: esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, muchas gracias. Sí, hasta el 7. Ok. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad, en Cristo no miento. Amén, muchas gracias, hermana Isabel, por la lectura que acabamos nosotros de tener. Y bueno, a partir de allí nosotros vamos a estar desarrollando el tema que vamos a estar trazando el día de hoy. Vamos a hablar de la salvación como la voluntad de Dios, de manera tal que la voluntad de Dios tiene un carácter salvífico. Por donde usted se meta en las Escrituras, usted se va a encontrar con eso como una verdad absoluta, una verdad consistente en el centro de la verdad bíblica. Aún en este pasaje, este capítulo 2, que presenta diversos temas, y uno de estos temas lo va a presidir el tema de la oración, que es una de las preocupaciones que tiene el apóstol aquí a la hora de escribir esta carta, y él va a empezar a establecer normas concretas para el buen funcionamiento de las comunidades locales, de las iglesias, y entre estas normas o deberes bajo los cuales debe vivir la comunidad, la oración ocupa el primer puesto aquí. Pero esta oración, disculpen ustedes, está enmarcada en un contexto. Es interesante conocer a partir de los consejos pastorales, a partir de los consejos poiménicos que nos encontramos nosotros aquí, que la oración ocupa uno de esos lugares principales y se estimula a la comunidad a orar de manera espontánea, de manera intensa, ¿verdad? A ocuparse en las peticiones, en las intercesiones, en las acciones de gracia. Lo otro que se va a destacar aquí es el carácter misionero y católico, es decir, universal de la iglesia. Esta debe orar por todas las personas, para que todos los hombres se salven. Fíjese usted, el carácter o la voluntad de Dios tiene un carácter salvífico aquí. Dios quiere que todos los hombres, todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces la voluntad de Dios es salvadora. Dios abraza a todos los hombres, judíos y cristianos, gentiles y no gentiles. El Señor tiene un interés profundo en toda la humanidad. De hecho, Cristo es el don de Dios dado a los hombres, es el don de Dios dado al mundo. En cambio, el Espíritu Santo es un don de Dios dado a la iglesia. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios en todos los seres humanos. Muy importante para nosotros ir reflexionando en los conceptos, porque son conceptos teológicos, pero son conceptos muy importantes irlos viendo. Entonces queremos destacar este carácter salvífico que se expresa desde Dios. Y allí nosotros debemos ir pues a la Biblia. Si nosotros tenemos presente
el punto de vista bajo el cual estamos orientando el tema de hoy, debemos afirmar que la Biblia es el testimonio divinamente inspirado del plan de Dios para salvación. La Biblia, entonces, debemos verlo como el testimonio divinamente inspirado del plan de Dios para salvación. Del plan de Dios para salvación, repito. Ahora, fíjese bien, ese plan se realiza en la historia, como hemos insistido, insistentemente, valga la redundancia, insistentemente hemos dicho que ese plan Dios lo lleva a cabo en la historia y en los eventos que anuncian ese plan, que realizan ese plan, y este plan se despliega en el mundo. Se despliega en el mundo, no fuera del mundo. El objetivo propio de la Sagrada Escritura entonces no es doctrina, no es dogma, sino afirmar cómo se han llevado a cabo esas hazañas en la historia, cómo se han llevado a cabo esas hazañas en el mundo, cómo Dios despliega en el mundo y despliega en la historia su plan eterno de salvación. Plan eterno que, por cierto, concertó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el objetivo decisivo de la Escritura es cómo Dios realiza ese plan para salvación. No es un objetivo doctrinal, no es un objetivo con orientación a reivindicar dogmas ni a reivindicar doctrinas, sino a mostrarnos cómo Dios ha entrado en acción en favor de todos los hombres. Nos muestra al Dios que se revela en la Escritura, nos muestra al Dios que actúa, no nos muestra un conjunto dogmático ni un conjunto doctrinal, no. La Escritura tiene como interés mostrarnos al autor de ella, mostrarnos a Dios revelándose, a Dios actuando, a Dios interviniendo en el mundo, a Dios manifestándose en el mundo para salvar el hombre. Estos son los objetivos que nosotros vamos a ir viendo y cómo efectivamente en estos días vamos a hablar acerca del por qué afirmamos que Dios se manifiesta, porque lo que afirma la Biblia, que Dios fue manifestado en carne, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Nosotros en algún momento vamos a ser muy específicos en cuanto al tema de Dios como manifestación. Pero valga la cuña, pues, en este momento, mostrar que la propuesta bíblica no es una propuesta con orientación a dogmas, ni con orientación a reivindicar doctrinas. Habrán quienes quieran reivindicar doctrinas, quienes quieran reivindicar dogmas. Yo quisiera reivindicar las intervenciones de Dios en el mundo, sus manifestaciones en favor del hombre, sus actos redentores. Quisiéramos mostrar que Dios se revela, que cuando Dios se revela actúa, que cuando Dios se revela sale al encuentro de los seres humanos. Quisiéramos reivindicar eso, aunque eso después se convierta en doctrina y se convierta en dogma. Lo primero que nosotros queremos tener presente en el foco de nuestras enseñanzas son las intervenciones de Dios. Son esos actos redentores, esos esfuerzos, en cierto modo, que ha hecho Dios en favor de los seres humanos. Entonces, queremos mostrar esto porque estamos realmente convencidos
de que Dios ha entrado en el mundo es para revelarse, para actuar, para intervenir en favor del hombre, y en tal sentido se manifiesta para salvar el hombre. Estas intervenciones de Dios son calificadas en la Biblia. La Biblia nunca las pierde de vista. Son calificadas, son visibles, son detectables. Se pueden rastrear en la Biblia, podemos estudiarlas, podemos hacerlas objeto de fe, objeto de doctrina, objeto de dogma, objeto de tradición, y siempre estaremos en una verdad fundamental. Pero es clave para nosotros que podamos rastrearlas, que podamos detectarlas, que podamos evidenciarlas, visualizarlas, porque sucede, amados hermanos, que muchas veces estas verdades de Dios se han invisibilizado, se han silenciado, se les ha callado muchas veces, y nosotros debemos cuidar de que estas intervenciones de Dios puedan brillar en el corazón del creyente, puedan mantenerse pulcras desde los púlpitos, puedan enseñarse desde la iglesia, puedan ser realmente objeto de fe. Estas intervenciones de Dios en la historia, la Biblia las califica, no nosotros, sino la Biblia las califica como maravillas de Dios, como portentos de Dios. En estas maravillas de Dios, en estos portentos de Dios, se puede ver el propósito de Dios para salvación. Y se pueden encontrar tanto en la historia como en la Biblia. Y esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Entonces nosotros debemos prestarle atención a esto, porque los propósitos de Dios, las intervenciones de Dios, todas estas consignadas por la Biblia, demostrables a partir de la historia, componen el conjunto de lo que nosotros en otras ocasiones hemos llamado historia de la salvación. Entonces, ¿van desde dónde? Obviamente desde la creación del mundo. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para una creación que hasta el día de hoy está gimiendo, anhelando la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Dios tiene un plan con su creación. Dios tiene un plan con el ser humano. Entonces, si hay un propósito cosmológico, si hay un propósito con la creación, también hay un propósito antropológico, es decir, Dios tiene un propósito con el hombre y la mujer como creación de Dios, como portadores de la imagen y semejanza de Dios. Dios hizo al hombre a la humanidad como una humanidad abierta a ese plan de Dios, abierta a ese plan de Dios, pero es en un carácter de apertura, donde el hombre puede encontrar el plan de Dios, no cerrándose a ese plan. Cuando el hombre se cierra a ese plan, se pierde, termina afirmando cosas que la Biblia ni afirma ni enseña. Fíjese, el ser humano se cerró al plan de Dios, terminó diciendo que el alma es inmortal. ¿Ve? Entonces empezó a ver la inmortalidad dentro del hombre, en el hombre mismo, y dejó de ver la inmortalidad en la palabra, en el mandato de Dios, en el plan de Dios para salvación. Son estos los problemas que nosotros estamos teniendo. El ser humano retira la mirada de Dios y empieza a poner la mirada en dogmas y en patrones sencillamente humanos. Entonces debemos volver a la Biblia para evaluar, para revisar seriamente en qué consiste el propósito de Dios para salvación. Repito, esto va desde la creación, y el propósito que Dios tiene para ella va desde el punto de vista antropológico, es decir, desde el proyecto que Dios tiene en el hombre, pero en este caso en el hombre nuevo, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Esto es Cristo, amados hermanos. Ese propósito se debe descubrir y encontrar en Cristo. La vocación que Dios muestra al llamar a Abraham, la elección de Israel temporal,
una elección de Israel temporal donde era sombra, simplemente una sombra del que debía venir. Debemos ir comprendiendo nosotros este tipo de cosas, porque a veces nosotros ponemos a Israel por encima de la iglesia o a la iglesia por debajo de Israel. Y no puede ser, amados hermanos. Tenemos que comprender el plan de Dios, el plan de Dios. Entonces la vocación de Dios para con Abraham, la elección de Dios para con Israel, el anuncio profético de la encarnación, el anuncio profético de la venida de Cristo expresado en el Antiguo Testamento, los milagros que Jesús va a realizar obedecen a un plan de Dios. El misterio pascual de muerte y resurrección como eventos que introducen en la historia novedades absolutas e irrevocables dadas por Dios y adquiridas en Cristo. Nosotros tenemos que tener esto presente. En el Nuevo Testamento se reclama el testimonio que da el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, en contextos donde los textos van dirigidos a la iglesia como pueblo de Dios, como en contextos donde Jesús se encuentra conversando con sus adversarios. Por ejemplo, Juan 5:39 nos va a decir: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. El emisor es Cristo, el mensaje es que estudian las escrituras, los receptores son los judíos que no creían en el Señor, y nosotros podemos ver entonces que desde allí también Jesús se está dirigiendo y está reclamando que las escrituras dan testimonio de Él. ¿De qué daban testimonio las escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros podemos encontrar a Cristo, o podemos encontrar en el Antiguo Testamento lo que las escrituras iban profetizando, o los profetas iban anunciando acerca de él. Isaías 7:14, Isaías capítulo 9, del 6 en adelante, y así muchos otros pasajes expresos en los Salmos que daban testimonio acerca de él. Entonces nosotros vemos, si nos detenemos a pensar seriamente en esto, gloria al nombre del Señor, el anuncio profético de la encarnación del Verbo, el anuncio profético de la concepción virginal, el anuncio profético del ministerio del Señor, el anuncio profético de su muerte, el anuncio profético de su resurrección. Dios dejó huellas claramente marcadas allí, lo cual quiere decir que el Señor nos está hablando del misterio pascual, el Ebed Yahweh, es decir, el siervo de Dios, el esclavo sufriente de Dios. Se encuentra presente esto desde el Antiguo Testamento, su muerte, su resurrección. Estos aspectos proféticos en forma de promesa en el Antiguo Testamento se presentan como eventos únicos, novedades irrepetibles, novedades absolutas, irrevocablemente dadas y adquiridas por Dios en Cristo. Esto es lo que llamamos el hapax legomenon, una sola vez. Nosotros vemos entonces en estos eventos, en estos portentos, en estas maravillas, intervenciones de Dios, todas ellas de carácter histórico, todas ellas de carácter histórico que se puede demostrar. Fíjense algo entonces importante donde nosotros tenemos que estar versando o moviéndonos. En el Antiguo Testamento es promesa, o sea, es palabra que no es doctrina, sino profética. Es algo completamente distinto. Y yo voy a estarme moviendo mucho en esas direcciones. En el Antiguo Testamento eso es palabra, es promesa. No como doctrina todavía, no como doctrina todavía, porque la doctrina debe ser algo verificable. Pero como usted verifica la profecía, usted tiene que esperar el cumplimiento de esto.
Pero mientras usted espera el cumplimiento de esto, lo que a usted le ayuda es la fe. Lo que a usted le ayuda es la fe. Ahora, la doctrina tiene que ser algo que se verifique. Entonces, fíjese, en el Antiguo Testamento esto es promesa y no hay forma de verificarlo sino esperándolo por fe. Pero Dios es tan fiel a lo que promete y tan fiel a lo que dice, que lo que dice lo cumple. Lo que dice se materializa en el tiempo, se materializa en la tierra, se materializa en la historia. Y todos estos aspectos tuvieron lugar en Cristo, en su nacimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Entonces se está inaugurando una novedad absoluta, irrevocable, dada por Dios, adquirida por Dios, son las conquistas de Dios. Bueno, eventos estos, como maravillas de Dios de los que estamos hablando, estos portentos que no han concluido, escuche bien, no han concluido, no han alcanzado su culmen para nosotros, pero para Cristo Jesús ya concluyeron, ya alcanzaron su culmen. Por esa razón debemos aguardar su venida. Por esa razón la escatología en la Biblia, que es profundamente bíblica, es una tensión dialéctica. Nos movemos en el ya, pero todavía no. Imagínese usted la paradoja de este asunto. Todas las cosas son ya realidades conquistadas por Dios en Cristo, pero yo todavía no las he visto completamente. Entonces yo como cristiano, el universo, la tierra como creación, se mueve en esa tensión dialéctica, en el ya, pero todavía no. Un concepto tal vez extraño para usted, pero es profundamente bíblico. Porque todas las cosas son realidades conquistadas, repito, ya por Dios en Cristo. Hace 2000 años el Señor conquistó, venció el pecado, venció el mundo, venció la muerte, ¿verdad? Pero esas realidades yo las aguardo en forma ya no de promesa, sino de esperanza, que es algo completamente distinto. Las aguardo en forma de esperanza, porque todo eso es verdad ya para Cristo, que resucitó hace 2000 años, que murió en la cruz. Y es una verdad que la iglesia debe esperar. Y quien le lleva a esperar, quien le lleva al cumplimiento de ese propósito, es la presencia del Espíritu Santo. Bueno, de estos asuntos nosotros tendremos que irlos abordando, tendremos que irlos viendo, esta tensión dialéctica que muestra la escatología realmente, en el ya pero todavía no, donde nosotros tendremos que ir avanzando. Entonces nosotros estamos viendo que estos eventos, estos portentos, estas hazañas realizadas por Dios en Cristo todavía no han concluido para la iglesia. Todavía no han concluido para la raza humana, para los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque por algo estamos en el tiempo de la iglesia, por algo estamos en el tiempo mesiánico, por algo Jesús nos envió a predicar a todas las naciones, por algo debemos anunciar es la segunda venida de Jesucristo, porque en esa venida está nuestra esperanza. En esa venida está nuestro porvenir. En esa venida se cumplen todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ese tiempo de las maravillas de Dios no ha concluido aún. Por eso Dios puede sorprenderte con un milagro. Por eso Dios puede sorprenderte invadiendo tu mundo, invadiendo tu contexto. ¿Por qué? Porque estamos aún en ese tiempo de los portentos de Dios. Y la iglesia entra dentro de ese plan, dentro de ese tiempo, para beneficio de todos los hombres, tal cual como nosotros leímos allí en Primera de Timoteo en el capítulo 2, ¿verdad? Para beneficio de todo hombre, como despliegue de lo que sucedió una vez para siempre en Cristo. Esto es escatología. Esto es realmente escatología. Entonces, el despliegue de lo que sucedió en Cristo, Dios quiere que acontezca en todo hombre. Esa es su voluntad salvífica.
Dios quiere que todo hombre tenga la salvación. Por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo, la efusión, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué inaugura? Va a inaugurar el tiempo de la iglesia, va a inaugurar otro portento maravilloso. Preste atención a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 11, vamos a esperar que la hermana Isabel se ubique allí en ese pasaje y usted va a ver cómo el tiempo, la venida del Espíritu Santo tiene que ver con las maravillas de Dios, con los portentos de Dios. O sea que Antiguo Testamento, tiempo de Cristo y tiempo de la iglesia están profundamente conectados en el plan de Dios para salvación. Capítulo 2. Versículo 11. Okay. Vea usted lo que dice allí, con voz fuerte, hermana Isabel. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se da cuenta? Están hablando las maravillas de Dios, los portentos de Dios. ¿Quiénes están hablando eso? Le están hablando los 120 que han sido investidos, revestidos del poder de Dios, revestidos del Espíritu Santo. Estos 120 se encuentran hablando los portentos, las maravillas de Dios. Están siendo habilitados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos el registro del Antiguo Testamento, da testimonio de las maravillas de Dios. El Nuevo Testamento, que realmente el Nuevo Testamento no aplica a un libro, el Nuevo Testamento aplica es a Cristo. A veces nosotros nos confundimos. Posteriormente el término Nuevo Testamento se aplicó a los 27 libros que van desde Mateo hasta Apocalipsis, pero principalmente y bíblicamente el término Nuevo Testamento aplica es a una persona que vino, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que se dio en la cruz del Calvario por nosotros, porque el nuevo pacto lo hizo Dios no con letra, sino con sangre, en Cristo. Él es el nuevo pacto, Él es la nueva alianza. Lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento es el testimonio que se recoge, que da la iglesia acerca de Él. Entonces tenemos que tener nosotros claro estos aspectos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento como Cristo y el tiempo de la iglesia, el registro inspirado, pues el testimonio que la iglesia da acerca de Él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre en esta mañana. Entonces, la efusión del Espíritu Santo va a inaugurar, que se da en Pentecostés, inaugura ciertamente el tiempo de la iglesia, y la iglesia lo que tiene que hablar entonces es de las maravillas de Dios, de las intervenciones de Dios. Manifiesta esto a través de la palabra que anuncia. La palabra que anuncia. El testimonio bíblico entonces nos permite comprender estos eventos, lo que la Biblia enseña, pero fíjese bien, como testimonio, porque la Biblia aparece como testiga de los hechos de Dios. El testimonio bíblico de estos portentos nos permite comprender en cierto modo cuál es la lógica revelada de Dios en este asunto, cuál es su desarrollo en línea de misterio, pero misterio de salvación. Misterio de salvación. Bueno, esto es lo que nos proponemos abordar. Esto es lo que nos proponemos tratar. Esto es lo que nos proponemos compartir con usted. Una introducción tal vez un poco pesada, un poco densa, pero este camino es el que nos proponemos recorrer esta semana. Queremos que nos acompañe en esta aventura de fe, en este camino de estudio, porque esto precisamente es lo que nos proponemos. Pero para poderlo lograr tenemos que precisar los conceptos bíblico-teológicos, no teológicos imaginarios, no, sino bíblicos teológicos. No me gusta la teología especulativa, y hay que ver cuánto se predica teología de carácter especulativo. Me gusta más la teología bíblica, siempre voy a insistir en ella. Entonces necesitamos precisar el concepto bíblico teológico como un acontecimiento de salvación,
como un acontecimiento de salvación que se puede descubrir en lo que Dios ha hecho en favor de los seres humanos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Algún comentario, hermana Isabel? Quería hacerle una pregunta, pastor, porque yo también estoy aquí aprendiendo, gloria a Dios. Por lo menos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en el 10:46 dice, porque los oían que hablaban en lengua y que glorificaban a Dios, ¿verdad? Habla aquí de la glorificación, habla también aquí esto de maravillas. Sí, Perfecto, cómo no, sí. claro que Ok. sí, claro que sí. Se está reconociendo a Dios, porque la presencia del Espíritu Santo siempre nos lleva a honrar a Dios. De hecho, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, y que nadie que habla por el Espíritu maldice a Jesús. Entonces, evidentemente, el Espíritu es ese poder de Dios que habilita al ser humano para que éste nazca de nuevo. Pero nosotros queremos definir el Espíritu Santo como persona, y si yo lo defino como poder de Dios, entonces dicen que yo estoy falsificando la verdad de Dios. Pero resulta ser que yo no estoy falsificando, lo que estoy es leyendo. Amén. Simplemente eso, leer solamente. Pero es que el Señor dice en su palabra que recibiréis poder de lo alto. Y es que está hablando del cuando usted lee en la Biblia el tema del Espíritu. La definición es viento, tanto en el griego como en el hebreo, el ruaj o el neuma, y usted se va a encontrar con que en Pentecostés lo que entró fue un viento recio, un viento fuerte. Sí, Jesús no había dicho recibirán poder. ¿Y de qué estaba hablando él? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habilitando al creyente para que pueda ser testigo de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo es el poder de Dios que permite el nuevo nacimiento. En su momento vamos a dar un estudio de eso también. Entonces podríamos decir lo simbólico que hizo Jesús en Juan, no recuerdo ahorita, pastor. El soplo. El soplo que Claro, le dio. claro, Ok. el soplo. El soplo que hizo habilitando el hombre nuevo que estaba Amén. representado allí en lo que iba a nacer, que era la iglesia. Evidentemente que sí. En su momento vamos a tomar un estudio con detalles, con la etimología, con el concepto, con el contexto. Vamos a ver para dónde nos vamos a mover nosotros en el momento en que estemos tratando eso. Por eso es que es importante agarrar un tema en la Biblia, leerlo y luego empezar a quitarle, no a la Biblia, no quitarle a ella ni ponerle a ella, sino empezar a quitarle a nuestra mente toda una cantidad de cosas que tenemos en la cabeza, que nos las metieron hace años en la cabeza. Fíjese algo, y cuánto cuesta, amados hermanos, sacar eso. Mire, el cemento cuando está flojo es que se puede remover, pero después de que está duro, hermano, mire, hay que darle con mandarria, con martillo eléctrico, hay que darle, mire, hay que dinamitarlo, hay que meterle con todo, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo es el dunamis de Dios, la dinamita de Dios. Amén. Para volar en pedazos todo ese poco, amados hermanos, de cemento duro que tiene mucha gente en la cabeza y que le cuesta removerla. Evidentemente yo no voy a remover 1600 años de tradición contaminada, alejada de la verdad bíblica, de los datos bíblicos, pero el poder de Dios sí puede dinamitar. Amén. Ese poco de tradiciones que tiene la gente en la cabeza. Nosotros tenemos que tener eso claro. Por esa razón, yo estoy seguro que en este momento no estoy enseñándolo a usted a aprender, sino que mi enseñanza va orientada a enseñarlo a desaprender. Yo quiero que usted aprenda a desaprender primero, para que luego aprenda a aprender de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Hay que aprender a ser humildes, hay que aprender a decir tengo que buscar un diccionario, hay que aprender a decir tengo que buscar un compendio, hay que aprender a decir tengo que tomar en cuenta arqueología, sociología, hay que aprender a decir yo necesito todo eso porque no me lo sé todo. Por algo Dios ha dejado una huella en la historia, por algo el Señor ha dejado diversas versiones de la Biblia. Hay que aprender a decir tengo que interesarme
firme por las fuentes en las cuales la Escritura se inspiró. Hay que aprender a aprender todo eso, y todo eso implica un desaprendizaje, porque hay gente que hasta el día de hoy exalta el Instituto Boa, Biblia, oración y ayuno, y no toma en cuenta un diccionario. Gloria a Dios. Y no toma en cuenta otro tipo de herramientas. Entonces tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a desaprender. Debemos nosotros montarnos pues en este programa, en un programa sólido, en un programa serio desde el punto de vista de la formación de la palabra de nuestro Dios. De la formación de la palabra de nuestro Dios. Cuando Dios empezó a tratar conmigo en el área de empezar a leer y a estudiar la Biblia, ¿sabe lo primero que Dios habló a mi corazón, a mi vida? Voy a ofender tu mente. Yo dije, wow, gloria a Dios, y así vamos a empezar, imagínense. Después empecé a ver, hermano, que yo lo que era un religioso, que yo lo único que hacía era repetir cosas sin entenderlas, que yo lo único que hacía era matar gente, que yo lo único que hacía era condenar, señalar, juzgar, criticar, y empecé a comprender que Dios tenía razón en ofender mi mente, en llamar mi atención hacia el estudio de la Biblia, en llamar mi atención hacia humillarme, aceptar que no son mis ideas, que mis ideas son anacrónicas, están a destiempo, están fuera del principio bíblico. Empecé a aceptar que yo tenía una mente muchas veces vana, entenebrecida, que me costaba entender a Dios, que necesitaba la mente de Cristo, que Dios no pensaba como yo, que yo podía leer la Biblia, pero el Espíritu era el único que la podía revelar. Empecé a despertar, a salir del letargo, de la oscuridad en la que me encontraba. Empezó Dios a tratar conmigo, y todavía tiene que seguirlo haciendo, tiene que seguir tratando con cada uno de nosotros, pero el camino que tiene, amados y amadas, es el estudio de las Escrituras, es la dirección del Espíritu en nuestra vida a partir de las Escrituras. No puede ser a partir de otras cosas. Por esa razón hablamos de la voluntad de Dios para salvación, pero es que Dios nos tiene que estar salvando todos los días. Amén, gloria a Dios. Mire, pastor, ahorita le voy a hacer un comentario con respecto a lo que estudiamos el sábado, y a mí de verdad me gozaba con ese estudio del sábado. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer por acá rapidito, no han llegado muchos mensajes, pero bueno, los que vayan a escribir aprovechen ahorita porque ya el tiempo se nos viene encima. Por acá dice: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti, aleluya. Qué bueno es Dios, Él es muy bueno, buen día, Dios lindo. Porfa, bendice a mis hermanos, amén. Atentamente, Guillermo Gómez, reportando sintonía. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermano Guillermo. Amén. Por acá dice: buen día, amada Isa y pastor Henry. Qué buena explicación, buen tema, Dios le bendiga, los quiero mucho. Hermana Elena, Radio Bendición. Mi hermana Elena, me complace muchísimo saber de usted, bendiciones. La amo, la extraño y quisiera verla. Amén, hermana Elena, gloria a Dios, qué alegría saludarle. Bendiciones, amada. Sí, Señor, como siempre digo, ¿no? Ella es el amor de Dios expresado en una mujer. Gloria a Dios, sí. Aleluya. Por acá dice: buenos días, el Espíritu Santo es una persona. No sé si es una pregunta o es una afirmación, porque no me puso el punto de interrogación. Bueno, la persona que nos está escribiendo, si piensa que es una persona, que me mande un fundamento bíblico donde la Biblia diga que es una persona. Yo le voy a mandar a usted fundamentos bíblicos donde dice que se define. La palabra hebrea para espíritu es ruach, y la palabra griega para espíritu es neuma. Se define como viento o como espíritu. Y usted ve que en Pentecostés lo que entró fue un viento recio. Y le puedo mandar textos bíblicos donde afirma que el Espíritu Santo es el poder de Dios, donde se afirma, está relacionado con el poder de Dios. Yo le puedo enviar textos: Hechos 1:8, Lucas 1:35, Efesios 3:16. ¿Qué texto tiene usted? Amén, gloria a Dios. El comentario que quería hacerle, pastor, con respecto a lo que usted ha venido tratando, es la intervención de Dios en la historia, y de cómo usted nos hacía ver el cántico que elevó Moisés a raíz de la intervención que tuvo Dios cuando hundió al pueblo, o al
al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Y ciertamente pues es como nos llama hoy en día ¿cómo le diría? Adorar al Señor de verdad con entendimiento, porque este cántico exalta la intervención de Dios a favor del pueblo de Israel. Amén, por supuesto que sí, hermana Isabel, y nosotros vamos a aterrizar precisamente en todos esos temas, porque es importante que esos temas se puedan saber también por radio. Fue un tema que nosotros estuvimos compartiendo pues en la iglesia, y obviamente está profundamente conectado con el tema que nosotros estamos presentando aquí. Entonces vamos a afirmar lo siguiente, amados hermanos: Dios no se conoce por doctrinas, Dios se conoce por lo que hace. Dios se conoce por lo que hace. Por ejemplo, un dato bíblico, un dato histórico: Israel conoce a Yahweh mediante lo que hace, mediante las grandes obras que Él llevó a cabo en favor de Él. Y debemos tener eso presente. Pero fíjense algo, amados hermanos, porque el tiempo se hace breve. El día de mañana, por el programa del explosivo, por el programa A la Luz de la Palabra, se estará realizando nuestro segundo foro radial por este año. Los foros se van a desencadenar, se van a precipitar en estos días, aparentemente de manera frecuente. Entonces vamos a estar realizando nuestro segundo foro radial, pero esta vez lo vamos a hacer en torno a si enseña la Biblia que el arameo es el lenguaje del cielo, porque vamos a estar compartiendo con el pastor Humberto y el pastor Mejías. Nuestros hermanos ya confirmaron para el día de mañana su asistencia. Coordinamos con el pastor Jesús Romero, y bueno, los últimos detalles pues los vamos a ir afinando, pero prepárese, queremos saber, ya que nuestros hermanos tienen una visión bíblica y ellos consideran pues que el arameo es el idioma del cielo, y que por esa razón pues hay que mantener la expresión Yeshua y hay que mantener la expresión Yahweh, y si no se mantienen dichas expresiones, entonces quisiéramos nosotros saber cuáles serían las consecuencias de no mantener esas expresiones, si es que Dios no interviene o si es que Dios interviene cuando se emplean dichas fórmulas. De tal manera pues queremos que el pueblo de Dios esté sumamente atento, se activen, participen en torno a este tema, porque nos parece un tema importante a tratar el día de mañana. Sí, señor. Bueno, por acá dice: buen día, amado. Buen tema, edificante. Saludos a nuestros hermanos que se encuentran en el centro penitenciario de Yaredó, la fuerza de Dios en ese lugar, las hermanas de Efesios 2:20. Amén, gloria a Dios. Gracias. Bueno, es lo que nos ha llegado hasta ahora. Muy bien, también queremos anunciar otro foro, hermana Isabel, pero esta vez un foro presencial. En la iglesia bueno. Dios es Amor, lo está preparando, lo está coordinando el pastor Gerson. El pastor Romero estuvo comunicándome el día de ayer con respecto a este foro que se va a estar realizando el día 24, creo que sí, en la iglesia Dios es Amor, y bueno, allí el pastor Romero estará participando. Parece también que el foro tiene que ver con el tema de la Trinidad, donde habrán ponentes, no conozco todos los ponentes allí, pero con toda seguridad el pastor Romero va a estar como uno de esos ponentes en dicho foro. Mi pregunta es, ¿tienen que estar solamente los ministros, los pastores allí? No sé, no conozco los detalles y no me voy a aventurar a decir algo que no me corresponde. Bueno, quedan ya 5 minutos, pastor, no sé si usted vaya a seguir. Amén, no, nosotros nos vamos a detener. El día de mañana nosotros vamos a ver que Israel va a conocer a Dios no como un conjunto de verdades doctrinales, sino por su intervención, por las intervenciones de Dios en favor de él. Por esa razón y no por otra, Israel va a conocer quién es Dios, por sus maravillas. El día de mañana nosotros vamos a profundizar en este aspecto de lo que son maravillas. Entonces vamos a ver los términos griegos, los términos hebreos, los contextos en los que aparecen, y vamos a ir viendo lo que es el propósito de Dios para salvación expresado
muchos términos que se encuentran que debemos prestarles atención tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De mi parte, será hasta el día de mañana. Bendiciones. Amén. Bueno, recordándoles que Cátedra Bíblica llegó a ustedes gracias a Comunidad Apostólica Efesios 2:20 y estuvimos laborando para ustedes en la gerencia general Oscar Rebolledo Fuente, en los controles Diego Bogado y en los micrófonos sus servidores Henry Contreras e Isabel Palacios, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Se les quiere. Chao, chao, hasta mañana.